Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de intercambiar algunas ideas con colegas, amigos, amigas. Y voy a empezar con el desafío que nos hacía Diego. Diego nos decía que nos preguntemos qué clase de Corte Suprema queremos o cómo nos parece que debería funcionar y cuál debería ser su actuación. Y Elodie hablaba de la idea de gobierno y decía que cuando la Constitución habla de gobierno habla de los tres poderes del Estado, algo que en general en la doctrina americana es así, a diferencia de la doctrina europea cuando hablamos de gobierno hablamos del poder ejecutivo, del primer ministro y del gabinete de ministros. Y me acordaba de esto porque todos los años Corporación Latino Barómetro hace una encuesta a nivel de la región, una encuesta comparativa donde miden en todos los países de la región y una de las preguntas que hacen es ¿para quién se gobierna? Y normalmente el 90% de nuestros compatriotas dicen que se gobierna para las élites, para unos pocos poderosos. Solamente el 10% suele responder que se gobierna para beneficio de la mayoría. Y esto cambió con la pandemia. En el último informe que leí subió al 95% la gente que considera que se gobierna para las minorías, para las élites, y solamente el 5% considera que se gobierna para las mayorías, en beneficio y en defensa del derecho de las mayorías. Así que creo que es algo que nos tiene que interpelar. Me voy a centrar más bien en el tema del control de constitucionalidad y cómo funciona eso dentro del esquema del artículo 3 que establece el principio de separación de poderes. Separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Nuestra Constitución no habla de una separación estricta o de una especialización de funciones, más bien pone el énfasis en el equilibrio, coordinación y recíproco control. Eso es lo que entiende nuestra Constitución. Entonces, lo primero que hay que destacar acá es que el poder está limitado, así como las constituciones obviamente están pensadas para limitar el poder, pero en nuestro esquema de división de poderes, los constituyentes se preocuparon, por supuesto, de limitar el poder del Poder Ejecutivo, porque es el que había prevalecido históricamente. Tenemos una historia política en la cual no hemos tenido democracias consolidadas, sí, periodos de libertades, pero ciertamente este periodo que se inicia en el 89 es el primer periodo de democracia y de libertades, tanto por su extensión en el tiempo como también por su profundidad. O sea, antes de eso no tenemos en la historia del Paraguay un periodo similar. Así que, por supuesto, la Constitución se ocupó de limitar sustancialmente las atribuciones del Poder Ejecutivo y estableció una serie de controles, pero también la Constitución le ha limitado al poder Legislativo. El sistema bicameral es un sistema que dentro de un país unitario como el nuestro, la única justificación que tiene es justamente que las cámaras se puedan controlar entre sí. A diferencia de, qué sé yo, la Constitución del 40, por ejemplo, que establecía un sistema unicameral con un poder legislativo con atribuciones bastante atenuadas. Y dentro de ese contexto también los constituyentes limitaron expresamente el poder de la Corte Suprema de Justicia en materia de control de constitucionalidad. No es que ese tema no se haya discutido en la Constituyente, se discutió, es más, hubo una moción concreta en la Constituyente, una propuesta de crear un sistema de control de constitucionalidad con efectos generales, erga omnes, y con un tribunal constitucional. Esa propuesta fue debatida, no tuvo mayoría, terminó siendo rechazada y prevaleció el modelo que tenemos vigente, que es un modelo con un poder limitado de la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes con efectos exclusivamente para el caso particular.
Esa es la limitación que le impuso la constituyente y fue un tema muy debatido. Pueden haber habido errores y temas que no se debatieron suficientemente, pero este es un tema que sí se debatió. Y constituyentes muy distinguidos participaron de este debate y justamente el temor que tenían era que haya un exceso por parte de los tribunales en el control de constitucionalidad y que eventualmente invaliden de una manera abusiva leyes del Congreso que el Congreso finalmente tiene legitimidad popular. Es decir, esa legitimidad popular que tienen que tener las leyes, que son finalmente los instrumentos por excelencia a través de los cuales se desarrollan las políticas públicas. Así que creo que una cuestión importante es distinguir cuando hablamos de inconstitucionalidad de sentencias, inclusive cuando hablamos de inconstitucionalidad de actos de la administración o de actos del gobierno, y una cosa muy distinta es distinguir cuando hablamos de inconstitucionalidad de las leyes. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad de las leyes estamos hablando de una decisión por la cual se inaplica o se invalida un acto normativo que tiene toda la legitimidad democrática que es propia de un proceso electoral que elige a representantes y representantes que posteriormente elaboran las leyes. En cierta medida, como ya se ha dicho, como ya han dicho los expositores anteriores, en cierta forma es algo traumático desde el punto de vista institucional que se invalide una ley que pasa por todo el proceso democrático. Por eso debería ser la última medida llegar a ese extremo. Sin embargo, como hemos visto, no siempre es la última medida y a veces hasta se utiliza el control de inconstitucionalidad en casos que verdaderamente no se ameritan. Antes de entrar en algunos ejemplos puntuales, creo que en este debate nos hemos olvidado bastante de lo que fue el debate en la constituyente, porque ciertamente la Corte, por medio de una práctica, o por medio de diferentes prácticas y usando diferentes terminologías, se ha excedido en ese límite que le impuso la constituyente. Y en términos reales ha ido aplicando, sin decirlo de esa manera, pero ha ido emitiendo sentencias de inconstitucionalidad que en la práctica tienen efectos generales. Han apelado al artículo 137 que establece la nulidad, pero en casos muy puntuales. Y no necesariamente para expandir la vigencia de derechos o hacer valer derechos de minoría, sino muchas veces en el medio de agendas políticas o para favorecer a factores de poder. Entonces, hay algunas cuestiones, y decía esto que nos olvidamos muchas veces del debate en la constituyente, y nos olvidamos también de algunas posiciones que han sido sostenidas por distinguidos juristas y damos por hecho muchas cosas. Por ejemplo, damos por hecho que solamente la Corte interpreta la Constitución. Y acá voy a citar al profesor Juan Carlos Mendonca en un libro que seguramente todos han leído o todos conocen. Él justamente decía, no, los tres poderes del Estado interpretan la Constitución. O sea, básicamente el Parlamento interpreta la Constitución porque tiene que interpretar la Constitución para hacer las leyes. No puede desarrollar las leyes propias de un Estado constitucional sin interpretar la Constitución. El Poder Ejecutivo, cuando emite un decreto, cuando veta una ley, también interpreta la Constitución. Y por supuesto la Corte Suprema de Justicia, que tiene una función fundamental porque le está atribuido el procedimiento de control de constitucionalidad. Pero no es la única forma de interpretar la Constitución. O, por ejemplo, que la Corte Suprema tiene la última palabra. Y nuestra Constitución está muy claro que nuestro sistema tiene en nuestro sistema un recurso, una acción de inconstitucionalidad tiene efectos solamente para las partes. Así que mal podemos entender que la Corte se asimila a un tribunal constitucional, que en los tribunales constitucionales, siguiendo el modelo keynesniano, ciertamente sí tienen la última palabra,
pero no es el caso nuestro, donde nuestra Corte tiene un poder limitado en esa materia. Y tiene un carácter distinto también al de los tribunales constitucionales y al modelo europeo que es el seniano. También muchas veces está bastante presente ese debate de que tiene poca lógica el sistema adoptado por la Constitución, de que las resoluciones de inconstitucionalidad, las sentencias de inconstitucionalidad solamente tengan efectos interpartes. Repito, ese fue un tema largamente debatido y se optó por ese sistema como una forma de preservar un esquema de división y equilibrio de poderes. Otra cuestión que es bastante recurrente, no solamente acá, sino en todos lados, es que se asume que el Poder Judicial es superior desde un punto de vista técnico o desde un punto intelectual, superior a la legislatura, a la legislación, al legislativo para interpretar textos constitucionales. Y bueno, este es un debate de mucho tiempo, pero hay una famosa cita ya de Jefferson, ya de esa época, donde justamente le decía a un amigo una carta que está en el Archivo Nacional de los Estados Unidos, está disponible en internet, así que pueden leer ahí. Le decía justamente, no se equivoquen, los jueces y los magistrados tienen los mismos defectos que los políticos, no hay mayor diferencia. Y lo último otra cuestión que se plantea es que la inamovilidad, en este caso de los ministros de la Corte, es fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial. Fíjense que probablemente uno de los poderes judiciales que mejor funciona es el uruguayo. Y en el Uruguay se renueva la Corte cada 5 años y nombra al Congreso con una mayoría agravada. No estoy diciendo por esto que lo que funciona en Uruguay va a funcionar acá. Lo que estoy diciendo es que acá no nos va tan bien asumiendo esta idea. Así que no necesariamente esta idea que se ha instalado y bueno, que se ha traducido en numerosas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, por la cual ellos han entendido que son inamovibles hasta la edad de jubilación. No queda claro que eso haya sido beneficioso para la independencia del Poder Judicial o para el sistema de justicia finalmente, para que el sistema de justicia funcione bien. Entonces, el problema principalmente se plantea justamente en esa tensión que se produce cuando un organismo que no tiene legitimidad popular revisa la legislación del Congreso que sí tiene legitimación popular. Ahora, ese problema es aún mayor cuando los argumentos no son sólidos. O sea, porque, por supuesto, el Congreso se equivoca y se equivoca muchísimas veces. Ahora, el Poder Judicial también se equivoca. Uno lee leyes del Congreso y va a encontrar horrores, pero lee sentencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y también va a encontrar horrores. Yo llegué a leer una sentencia donde, por ejemplo, mencionaban una ley que nunca estuvo vigente. Una sentencia, un caso muy connotado del Pleno de la Corte, los 9 miembros, y uno de los ministros cita un texto legal que fue vetado, por lo cual nunca estuvo vigente, y varios votos después, un magistrado señala que esa ley en realidad nunca estuvo vigente. Entre paréntesis, cuando uno lee una resolución de la Corte en pleno de 9 miembros, es sumamente complicado de entender, porque es una sucesión de votos donde al final a uno no le queda claro cuáles fueron los fundamentos constitucionales del resuelve. Pues es tan extenso el considerando y tan diversas las ideas que son expuestas en el considerando que no queda claro. Entonces se produce esa cuestión de la dificultad contramayoritaria que fue señalada hace varias décadas por un jurista norteamericano, donde acá hay que decir que es una obviedad que lógicamente se espera que un alto tribunal sea contramayoritario, porque hay determinados derechos
Hay determinados derechos que tienen que contar con protección incluso de las mayorías electorales o de las mayorías políticas. Eso es lógico. Ahora, mirando algunas resoluciones que son las más conocidas, ya sea de la Sala Constitucional o del Pleno de la Corte, por ejemplo, la reforma de la función pública, la ley de la función pública de 1626 y la reforma que debía tener como consecuencia fue básicamente invalidada por, y estoy diciendo literalmente, miles de acciones de inconstitucionalidad que se presentaron. Una de las primeras por la propia Corte Suprema de Justicia. Este gobierno planteó una reforma, un proyecto de ley del servicio civil. Básicamente, más de 20 años después estamos volviendo a lo que se quiso hacer en el 2000 y que no se pudo llevar plenamente a la práctica, en parte, no solamente por eso, pero en parte también por una serie de acciones de inconstitucionalidad. O por ejemplo, cuando la Corte sustrae a determinados organismos del control de la Contraloría General de la República, por ejemplo. Establece instituciones que no pueden ser auditadas por la Contraloría General de la República. O por ejemplo, Diego mencionaba cuestiones tributarias. El caso del Club Centenario, por ejemplo, que finalmente se terminó salvando. O las estaciones de servicio, la habilitación de estaciones de servicio. En fin, podemos citar muchísimos casos más. Pero básicamente la pregunta es, ¿la Corte se ajusta a sus límites? Yo encontré, justamente ahora encontré una referencia a un acuerdo y sentencia ya de antes de la Constitución del 92, con la Constitución del 67, el acuerdo de sentencia 1/90. Está mencionado y hay una crítica del profesor Campos Cervera justamente en el libro que publicó hace unos días, pero su crítica fue de ese momento. La ley el acuerdo de sentencia 1/90 básicamente fue dictada por la Corte, en ese entonces la Corte conformada por cinco integrantes, contra una reforma constitucional que se había hecho en el marco de ese incipiente proceso en ese entonces de transición a la democracia. Donde ya la Corte señalaba como efecto la nulidad de determinados artículos de esa ley. O sea, invalidaba una ley del Congreso en ese momento. Un segundo caso es un acuerdo y sentencia del 94 contra la legislación militar, pero voy a citar, ya que me quedan pocos minutos, voy a citar dos casos más que me parece que tienen que alertarnos sobre el riesgo que implica un uso abusivo de este poder en materia de control de constitucionalidad en el marco de un esquema republicano de separación y equilibrio de poderes. Uno, el acuerdo y sentencia 191/99, por el cual posteriormente a la crisis del marzo paraguayo se reconoce a Luis Ángel González Macchi como presidente, o sea, se reconoce su derecho, vamos a decir, de concluir el mandato. En ese momento la justicia electoral había hecho una consulta a la Corte, la justicia electoral tenía la duda si tenía que llamar, se había producido una vacancia de la presidencia y la vicepresidencia, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral consulta a la Corte si tenía que convocar a elecciones para ambos cargos o no. Y la Corte básicamente resuelve que González Macchi tenía que concluir el mandato. Ese periodo constitucional terminó con un presidente no electo y un vicepresidente sí electo por voto popular. Y ya Diego mencionó el caso, varios acuerdos y sentencias donde la Corte resuelve la inamovilidad de sus miembros. Y un último caso que quiero mencionar, el acuerdo y sentencia 81 del 2017. En ese caso el ministerio, el presidente, el Poder Ejecutivo había vetado una ley del Congreso. La Constitución no establece ese presupuesto. ¿Qué pasa cuando ocurre el veto? Entonces el Ministerio de Hacienda recurre a la Corte
para que la Corte declare que seguía vigente el presupuesto del año anterior. Y no solamente hace eso, sino en la resolución la Corte se refiere específicamente al artículo 73 de la Ley de Presupuesto, cuya vigencia estaba terminando, a los efectos de declarar que también estaba vigente. ¿Qué era ese artículo 73? Era el problema, el centro del conflicto de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Era básicamente la autorización parlamentaria para emitir deuda. Entonces, ese año se emitió deuda sin autorización parlamentaria. A ver, ¿es legítima esa deuda? Yo tengo mis serias dudas, pero de que vamos a pagar y estamos pagando, estamos pagando. Bueno, en fin, es positivo, esta Constitución y el control de constitucionalidad parten de una decisión muy importante de los constituyentes en el 92, de fortalecer la independencia del Poder Judicial, de fortalecer un esquema de división de los poderes, pero lastimosamente ha habido abusos y ha habido extralimitaciones y eso no es bueno para el Estado de Derecho. Así que lo primero para justamente construir una democracia sólida es que los poderes del Estado se ajusten, todos los poderes del Estado, no solamente la Corte, todos los poderes del Estado se ajusten estrictamente a las competencias que le fueron conferidas. Muchísimas gracias.